importante establecer las bases de lo que creemos y por qué. Ahora, decíamos que un agnóstico es aquella persona que dice, no sé si existe Dios, no estoy seguro de que exista o que no exista, tengo dudas de eso, pero vivo como si no existiera, no creo en Él porque no veo suficiente evidencia. Hay muchos que ni siquiera se han metido a ver con cuidado la evidencia, y hay otros como yo les llamo los apateos, ni les importa. Como el que le dijeron, oye, ¿qué es más grave, la ignorancia o la indiferencia? Y dice, pues no sé, ni me importa. Esos son. Pero es importante que veamos estas cuestiones porque tienen consecuencias potencialmente eternas para nosotros. Y déjenme empezar con esto. Cuando yo soy ingeniero en sistemas y me acuerdo de toda la progresión de cómo empezó la revolución con el Internet. Fue algo impresionante. Yo navego Internet antes de que hubiera navegadores de Internet. Sí, se podía. Eran puros comandos, eran unas pantallas verdes y todo era comando. Si usted quería hablar o mandar un email, había un comando que se llamaba mail. Si usted quería hablar con una persona en otra universidad, porque en aquel tiempo solo las universidades tenían internet, el comando, adivinen cuál era, talk. No había en ese tiempo, veo que somos de la misma edad más o menos, ¿no? Chaval. Sí. Pero surgió un fenómeno interesante. Usted si quería comunicarse a la oficina en aquel tiempo, y estoy hablando aquí hace 20 años, usted tenía que hablar a la oficina por teléfono. Pero después salió el email, y el email ha sido una bendición y una maldición. Porque ahora no solo tenemos el email, sino que tenemos teléfonos inteligentes donde todo nos llega todo el tiempo. Estamos conectados todo el tiempo. Uno tiene que irse ya a una playa remota en Indonesia para no recibir email, porque estamos conectados. Y en el email a veces cuando uno escribe y manda un mensaje se puede perder el sentido del mensaje. Cuando hablamos con una persona en vivo y en directo, podemos leer su lenguaje corporal. A lo mejor nos está diciendo algo muy lindo, pero la cara que tienes de te odio, muérete. ¿Sí? Todo eso se pierde. Y una de las cosas que se pierden es el sarcasmo. ¿Quién es sarcástico aquí? Amén. Sí. Hay gente aquí que come sarcasmo de desayuno, comida y cena. Pero eso es algo muy difícil. Todavía no creo que hayan inventado un emoji o un icono de emoción para el sarcasmo. De hecho, no sé si han visto algunas veces en internet que comparten noticias. Muchas de estas son noticias falsas. Y hay noticias a veces que en inglés hay un sitio que se llama The Onion, la cebolla, que es pura sátira, es puro sarcasmo todo. De hecho hay uno en español, se llama el Deforma, no es el Reforma, es el Deforma. De hecho estaba viendo un artículo, decía 4 irrefutables imágenes que prueban que Jesús fue mexicano. Una de ellas es esta, dice, nació en una casa sencilla, la cual estaba ubicada junto a otras 458,322 casas sencillas. Y ahí Infonavit al lado. ¿Quién sabe qué es el Infonavit? Eso es lo que pasa un poco a veces con la Biblia. La Biblia a veces la tratamos de leer como gente moderna del siglo XXI y nos perdemos lo que ellos quisieron decir en ese tiempo, la audiencia original. Un principio de interpretación bíblica muy sencillo es este. Si tu interpretación de la Biblia no sería entendida por la audiencia original en el Nuevo Testamento, a lo mejor
si estamos leyendo una carta de Pablo y tu interpretación no la entendería la iglesia primitiva del siglo I, tu interpretación está mal. Aunque te hayas devanado la tapa de los sesos ahí, si esto no lo entendiera un cristiano del siglo I, está mal tu interpretación. Pero a veces queremos adaptarlo a nuestros tiempos modernos. Y últimamente hemos estado hablando de lo que es ciencia y cristianismo. A veces queremos aplicarle a la Biblia estándares de ciencia, cuando que la ciencia, el método científico se inventó en el siglo XVII-XVIII y ha evolucionado desde entonces y sigue cambiando. Ese es el problema que tenemos hoy. Cuando vemos la Biblia, vemos tipos distintos de literatura. Hay literatura de ficción. ¿Cuál es alguno de sus relatos favoritos de ficción? ¿No leen ficción? ¿Calimán? ¿El Fantomas? Uy, los que son viejitos, ni se ríen unos así. No, mejor no me río porque... ¿Sí? ¿Memín Pingüín? Bueno, eso es ficción. Y hay otros relatos de no ficción. De hecho, la literatura tiene una gran gama de géneros literarios. Por ejemplo, vienen todos estos: fábula, leyenda, cuento, crónicas, tradiciones, luego en descripciones, epopeyas, relatos, caricaturas, en las exposiciones, discursos, en diálogos, viene teatro, narrativas, entrevistas, fábulas, epopeyas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de géneros literarios y la Biblia tiene varios de estos. De hecho, tiene algunos que ni vienen aquí. Cuando nos enseñaron en primaria cómo es la secuencia de un escrito, por ejemplo, de un cuento o de un escrito no ficticio, tiene una secuencia y normalmente la idea principal, ¿dónde se pone? ¿Al principio o al final para cerrar? Bueno, hay otra. ¿Quién ha oído de este género literario llamado quiasmo? ¿Y qué? Quiasmo, de hecho lo vimos cuando vimos la Torre de Babel en la sesión del Antiguo Testamento. El quiasmo es una estructura literaria que usa simetría, tiene ideas simétricas al principio y al final y pone la idea principal en medio. Un ejemplo es la frase: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ese es un ejemplo sencillo. Pero hay géneros literarios que la Biblia usa que eran muy comunes en aquel tiempo y que nosotros ya están olvidados, ya no los utilizamos. Ni los mencionan en estas gráficas de géneros literarios. Bueno, sigamos viendo un ejemplo de esto. Nuestra tarea como buenos estudiosos de la Escritura y de la Biblia es determinar primero el género correcto del libro que estamos leyendo. ¿Vamos a leer igual un salmo que una carta de Pablo? ¿Vamos a leer igual una carta de Pablo que el libro de Hechos? ¿Vamos a leer igual el libro de Hechos que el Apocalipsis? No. No podemos cortar la Biblia con la misma tijera porque nos vamos a equivocar en nuestra interpretación. Por ejemplo, dice el Salmo 113:3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. El científico se pararía y diría: objeción, eso está mal, el sol no nace. El sol nació hace millones de años. No hay tal cosa. Tampoco se pone. El sol no se pone en ningún lado. El sol está inmóvil. Somos nosotros los que estamos girando. La Biblia está equivocada. Caso cerrado. No la quiero leer ya. Eso es lo que dice mucha gente hoy en día. Y déjenme decir, en mis conversaciones con escépticos, con ateos, con agnósticos,
Yo me atrevería a decir que el problema, probablemente el problema número uno que ellos tienen es que no utilizan el contexto del escrito. No toman en cuenta el género literario del que están hablando y cortan a la Biblia con la misma tijera todo y dicen, la ciencia prueba que la Biblia está mal. ¿Es eso honesto? No. Es como si leyera de nuevo un libro de Memín Pingüín y dirían, la ciencia ha refutado esto. Es absurdo, pero eso es con lo que nos encontramos a veces. Y este falso dilema que ponen, que la gente dice a veces, yo no creo en Dios, porque en el debate entre ciencia y Dios, la ciencia gana. Esto está equivocado, porque no es la ciencia contra Dios. No estamos poniendo en juicio a Dios contra la ciencia. Lo que estamos poniendo realmente, o lo que deberíamos estar poniendo y debatiendo y hablando es de Dios y la ciencia, porque Dios y la ciencia están del mismo lado contra mala teología o mala ciencia, que es lo que muchas veces tenemos en nuestras manos. Miren, esto es especialmente importante, les decía, en el debate entre evolución y Dios. Pensamos erróneamente, creo yo, si la evolución es verdad, entonces no existe Dios. Yo pregunto, ¿y eso cómo? ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Entonces déjenme decirles, me he metido mucho al tema de la evolución. Si van a mi blog, tengo escritos de eso. Pero yo nunca me pongo a debatir evolución con nadie. Ni cristiano ni no cristiano. Bueno, a lo mejor si me invitan a un café y quieren hablar de eso, sí, lo hablamos. Pero en realidad, yo lo que quiero es brincar directamente a la cruz de Cristo y a la resurrección. Eso es lo que a mí me importa. Es que yo creo en la evolución. Ok, sí, creo en la evolución. Y luego hablemos de Jesús. No, pero es que ¿cómo reconcilias esto? Ok, hablamos de eso luego. Hablemos de la resurrección primero. Hablemos de esa evidencia. Eso es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar primero con la persona. Ahora, si esto es algo que no pueden quitárselo de la mente, hablemos de ello entonces. Si va a ser un obstáculo serio. Pero yo le diría, ¿crees en la evolución? ¿Cree en la evolución? Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Pero el problema principal que yo veo es la importancia del contexto. La evolución no elimina la existencia de Dios. Punto. Se acabó el debate. No la elimina. Ahora, cuando vemos esto de la Biblia, decíamos la vez pasada, la Biblia no es una novela del siglo XXI. No es un escrito de biología o de ciencia, y tampoco es una disertación doctoral. La Biblia sí es una gama distinta de géneros literarios, poesía, prosa, historia, prosa poética, etcétera, etcétera, apocalíptica, y cubre más de 1000 años en su desarrollo, en distintos escenarios históricos, por distintos personajes, diferentes autores, obviamente guiados por la mano de Dios. Eso es lo que es la Biblia. Entonces, la Biblia no es un libro sencillo. Aquellos que dicen, uy, es muy fácil interpretar la Biblia, yo creo que no se han metido lo suficiente. Es fácil entender lo básico para ser salvo. Eso un niño lo puede entender. Aquí bautizamos niños ya que pueden tener noción de lo que es el bautismo, lo que es la salvación, lo que es la fe, etcétera, etcétera. No necesitan tener su maestría en teología para que los bauticemos. Es absurdo. Pero si uno quiere profundizar, hay para dónde ir. Hay para dónde ir muy, muy profundo. Entonces debemos considerar este contexto histórico, lingüístico, cultural. No podemos entender la Biblia si no entendemos la cultura de la gente que vivió y que fue la audiencia original del escrito bíblico.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es muy importante. Estos son principios básicos de interpretación bíblica, de exégesis, de cómo hacemos un estudio bíblico. ¿Alguna duda de aquí? Calladitos. ¿Traen la boca llena? Bueno, los que no, hay comida ahí, por favor, vayan. Vamos a entrar en este tema que dice medio peludo. ¿Qué dice Génesis de la ciencia? ¿Qué dice Génesis de la ciencia? ¿Es creación o evolución? No tan rápido, a lo mejor no. Vamos a ver por qué. Todo depende de cómo leas Génesis. Todo depende de cómo leas Génesis. Desde que yo me hice creyente, me enseñaron, la Biblia se interpreta literalmente. ¿Es cierto eso o no? No. Es un gran error. Pero decíamos, es que es lo más, sí, yo la interpreto literalmente. Bueno, no puedes leer el libro de Memín Pingüín literalmente. No puedes leer un poema literalmente. Es más, déjenme traerles un ejemplo de uno de mis poemas favoritos. Este se llama, es de un escritor mexicano, Ramón López Velarde, y se llama El Retorno Maléfico. Me gusta porque te pone en la mente una imagen vívida de lo que el autor está tratando de compartir, y está hablando de la época en la Revolución Mexicana, que fue una época sangrienta. Después de la Revolución, mucha gente regresó a sus pueblos y los encontraron en estados trágicos ahí. Muchas veces al llegar a encontrar que sus familiares ya no estaban. Y ese es el contexto en el que habla. Fíjense cómo es importante el contexto, y ahora que lo lea van a entender un poco más de este poema. Voy a leer una parte porque es un poco largo, pero escuche con cuidado. Va a haber algunas palabras difíciles, pero escuche, el sentido se va a entender. Dice: mejor será no regresar al pueblo, al Edén subvertido, que se calla en la mutilación de la metralla. Hasta los fresnos mancos, los dignatarios de cúpula oronda, han de rodar las quejas de la torre, acribillada en los vientos de la fronda. Y la fusilería grabó en la cal de todas las paredes de la aldea espectral negros y aciagos mapas, porque en ellos leyese el hijo pródigo al volver a su umbral, en una noche de maleficio, a la luz del petróleo de una mecha, su esperanza desecha. Cuando la tosca llave enmohecida tuerza la chirriante cerradura en la añeja clausura del zaguán, y los dos púdicos medallones de yeso, entornando los párpados narcóticos, se mirarán y dirán: ¿qué es esto? Y yo entraré con pies advenedizos hasta el patio agorero, en el que hay un brocal ensimismado, con un cubo de cuero, goteando su gota categórica como un estribillo plañidero. Si el sol inexorable, alegre y tónico hace hervir las fuentes catecúmenas en que bañábase mi sueño crónico, y se afana la hormiga, si en los techos resuena y se fatiga de los buches de tórtola el reclamo, que entre las telarañas zumba y zumba, mi sed de amar será como una argolla empotrada en la losa de una tumba. Esto es poesía. ¿La leo literalmente? No, no tendría sentido absoluto. Pero me da una idea
muy vívida de lo que está sintiendo aquella persona cuando regresa a su lugar de origen después de haber pasado por una tragedia como fue la Revolución en México. Y les sugiero que lo mismo pasa con Génesis. Génesis creo que lo hemos interpretado de manera errónea, muchos de nosotros, yo incluido, por mucho tiempo. Génesis 1 es en especial, del 1 al capítulo 2, versículo 3 más o menos, ese es el pedazo que pertenece más o menos al mismo género y es distinto al resto del Génesis, muy diferente al resto del Génesis. Este escrito se llama prosa elevada o prosa poética de estilo elevado, es decir, no es un escrito puramente histórico, tiene elementos poéticos. Por ejemplo, tiene una repetición poética. En el principio, Dios dijo, y después dice, en el primer día, X. Y Dios dijo, y lo que Dios dijo fue, y fue el día y la noche del día primero. Ese estribillo se repite 6 veces hasta el día séptimo. Curiosamente, el día séptimo no tiene día y noche, y fue el día y la noche del día séptimo. Eso no existe. Vean el pasaje. Y curiosamente en el capítulo 2, Dios dice que esta fue lo que acaban de escuchar en el capítulo 1, es lo que Dios creó en ese día. Por lo tanto, día no puede significar lo mismo que significa el día en los pasajes anteriores. Se utiliza en otro sentido. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es lo que tiene una estructura interna única? Tiene una serie de pasos donde relata lo que está sucediendo. Ahora, es muy importante notar qué es lo que está pasando en este escrito, porque nosotros tendemos a tratarlo de leer como un escrito de ciencia. Aquí es lo primero que pasó, lo segundo que pasó, lo tercero que pasó. Y unos dicen, oye, pero ¿cómo puede crear vegetación si todavía no está el sol? No tiene sentido, porque no es un escrito de ciencia. No es lo que está tratando de decirte el mensaje. Por ejemplo, veamos la secuencia original. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Fíjense lo que sucede aquí. Es muy interesante, a mí me fascina esta parte porque es como hablar de un ramo de flores en vez de un escrito técnico. Los primeros 3 días Dios se la pasa formando. Como dicen, si alguien ha hecho vasijas de barro, está formando el lugar o los lugares donde va a poner algo. Y los siguientes 3 días rellena esos espacios que Él ha creado. Eso es lo que está sucediendo. No es un escrito necesariamente cronológico, es algo más complejo que eso. Tiene elementos poéticos que nos hablan de una verdad absoluta. Dios creó el mundo. Fíjense lo que pasa aquí. En el primer día Dios crea y separa luz y tinieblas. Eso es el primer contenedor. Después, el segundo día crea los cielos y las aguas, las separa. Y el día 3 tenemos la tierra y las plantas, otro contenedor. ¿Qué es lo que va a rellenar en el lugar donde están la luz y las tinieblas? El sol, la luna y las estrellas. ¿Qué es lo que va a rellenar en el cielo y el agua? Aves y peces. ¿Y qué es lo que finalmente rellena con la tierra y las plantas? Animales y usted y yo. Eso es lo que está pasando en este escrito, es algo más complejo. Ahora,
viendo esto, hay formas distintas de interpretar Génesis. Algunos hemos dicho, bueno, es que yo lo interpreto de forma literal. Sí, pero ¿qué tan literal? ¿Cuánto tiempo? O sea, si Adán pasó 24 horas nombrando a miles de animales, ¡wow! Super Adán, ¿no? Super Adán. Ha de haber empezado bien contento, ¿no? Y bien creativo. Hipopótamo, rinoceronte, ornitorrinco, y ya para el final, perro, gato. Pato. Esto es una numeración artística. El escrito de Génesis es más una obra artística que está hablando, fíjese, en contra de los pueblos paganos de alrededor. Un pueblo pagano de alrededor, un cananeo, hubiera leído Génesis 1 y 2 y hubiera entendido que es un escrito que está hablando en contra de lo que ellos ya tenían escrito. ¿Se fijan en eso? ¿Habría tenido sentido para un cananeo leer esto? ¿Habría entendido que Dios está diciendo, lo que tú y tus dioses tienen ahí escrito está incorrecto? Esto es la forma en que el único Dios, no los dioses, crearon el sol, las estrellas y todo lo que hay en ellos. Los días son días o épocas. ¿Qué tan literal vas a ser con los días? ¿Vas a hacer excepciones en tu literalismo o no? Yo sugiero que si vas a ser literal, no puede ser 100% literal. Esa es la cuestión que tiene uno. Ahora, por ejemplo, cuando uno lee literalmente, no lo voy a leer porque no me da mucho tiempo, pero lean Mateo 4 y Lucas 4. Estos son los pasajes donde Jesús es tentado por el diablo y se le dan 3 tentaciones. ¿Sí o no? ¿Vienen todas las tentaciones en el mismo orden en los 2 evangelios? ¿Sí o no? ¿Es un error en la Biblia eso? ¿Por qué no? ¿Están en desorden? ¿O pasó de una o pasó de otra manera? ¿Se las complico? Si ven Mateo y Lucas, están las genealogías de Jesús ahí. Están en diferente forma. ¿Es un error eso o no? ¿Por qué no? ¿Es una o es la otra? No me tienen que contestar, les estoy poniendo la piedra en el zapato, nada más. Pueden estudiarlo después o me mandan un email, ahí tengo la red. Pero ese es el tipo de cosa. Cuando Jesús habla de que el grano de mostaza es la semilla más pequeña y sabemos que la amapola tiene una semilla más pequeña, ¿se equivocó Jesús en su clase de botánica o estaba tratando de hablar una verdad más importante que el tamaño de la semilla? Ese es el problema con el literalismo absoluto que nos lleva a esto. Por ejemplo, ay, ¿a quién le pregunto? Ninguna mujer le va a preguntar, porque me meto en problemas. Pero, Simon, ¿qué edad tienes, Simón? ¿32? ¿Mentira? ¿Es tu cumpleaños hoy? Yo no te vi levantarte aquí. ¿Es tu cumpleaños hoy? Entonces no tienes 32, tienes 32 y meses y días y horas. ¿Se cuentan los de...? Es que estoy siendo científico. Yo soy científico, ¿cómo dice? Está siendo aún más científico, ¿ves? ¿Qué edad tienes? Pues cuento los 9 meses, con horas, con días. Es que soy científico, tienes que ser exacto. Es la forma en la que hablamos. Y esto tendría sentido para la gente en aquel tiempo. Voy un poco más rápido que si no, no voy a terminar. Pero hay formas, por ejemplo, anteriormente lo interpretaban la Biblia de forma alegórica. Decían, es una alegoría nada más. No es un sentido literal del escrito, simplemente es alegórico. La escuela alejandrina, los alejandrinos, los primeros cristianos en el norte de África, eran algunos la interpretación que ellos tomaban.
La interpretación a la que yo me apego es el contexto histórico, o otros le llaman también, en la literatura muchas veces le cambian el nombre, pero quiere decir lo mismo. Me gusta más este nombre, se llama marco literario. ¿Y a qué se refiere con esto? Que el Génesis 1 es un marco, y este marco se parece a los marcos que tienen los otros pueblos paganos de alrededor, pero el contenido de lo que sucede aquí adentro es totalmente distinto. Dios está poniendo el mismo marco a la gente del siglo I y a los pueblos paganos para que puedan entender el contexto, pero les está cambiando el contenido de forma totalmente radical. Por eso el Génesis se escribió de la forma que se escribió. Y a veces no tiene sentido para nosotros, porque no nos metemos en la mente de un cananeo del siglo I, o de un judío del siglo, no del siglo I, del siglo XVII, antes o más, antes de Cristo. Entonces, eso es lo que sucede acá. Cuando vemos escritos, cuando vemos a los vecinos de Israel, el Génesis 1 es increíblemente distinto. Ya hablamos de eso la vez pasada, no lo voy a reiterar, pero hay diferencias en lo que es Dios, quién es Dios, en contra de los dioses. Vemos diferencias entre con la naturaleza. Vemos diferencias con lo que es la humanidad, es el contenido. El marco puede ser parecido, pero el contenido es diametralmente incluso opuesto a esos pueblos paganos de alrededor. Volvamos otra vez a la cuestión de evolución. ¿Está hablando Génesis de evolución? No tiene nada que ver. Ahora, hay cristianos, y si yo les dijera quiénes son, incluso en su liderazgo, que creen en la evolución guiada por Dios. Es decir, igual que el desarrollo de un niño en el vientre materno, que es algo milagroso, no decimos, uy, está evolucionando allá adentro. Pues sí, es lo que está haciendo el bebé, está evolucionando dentro del vientre materno, pero es algo milagroso. ¿Por qué? Porque es algo que Dios creó, es un proceso que Dios creó. Ahora, confesión, yo no soy evolucionista, no estoy defendiendo la evolución para mí, simplemente estoy diciendo, Génesis no trata con la evolución. Queremos tratar con la evolución, vayámonos al ramo de la ciencia y entendámosla ahí. Yo no soy evolucionista porque creo que la ciencia no está ahí. Es más, me atrevería a decir que es mala ciencia. Pero lo digo y no como científico, pero me he metido en esa área, sobre todo en el área de ADN y de información. Información es mi área, y ese es en el área en que me he metido. Tengo un escrito detallado de eso. Es muy técnico, se van a aburrir si lo leen, pero lo tengo para si hay algún ingeniero aquí que lo quiera leer. Y si tienen curiosidad, de todos modos se lo mando. No hay ningún problema. Pero no demonicemos a la gente que dice, bueno, yo creo que Dios utilizó este proceso de evolución. Ahora, van a tener ellos problemas a lo mejor porque yo creo que Pablo, Pablo, Pedro y todos los discípulos escriben acerca de Adán y Eva como personas literales. Entonces yo creo en la literalidad de la existencia de dos personas llamadas Adán y Eva que existieron en la historia. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo una cosa no elimina la otra? Ahora, son cuestiones complicadas. Y si usted sale de aquí y dice, uy, me dejó con más preguntas, eso es bueno, porque nos hace buscar y profundizar en nuestra fe.
Lo malo es cuando dejamos la duda y ahí la abandonamos. Entonces, si usted tiene más preguntas de esto, le voy a pedir un favor. Búsqueme y con mucho gusto le mando la información, o me voy a echar un café con usted y lo platicamos. Pero esto es el punto final. ¿Qué dice Pablo acerca de la ciencia? Y ya estoy aquí terminando. ¿Qué dice Pablo de Dios y de la ciencia? Bueno, Pablo habla poco de esto porque el punto central de Pablo no era qué dice la ciencia en cuanto a Dios. Pablo quería llegar a la cruz rápidamente. Es lo que deberíamos estar haciendo nosotros también. ¿Qué es lo que dice Pablo? Romanos 1:19 dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para quienes, nosotros, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó. Esto es lo que pensaban los grandes científicos cristianos de la historia. Ellos decían y encontraban el átomo, encontraban la estructura del ADN, encontraban la trayectoria de los cuerpos celestes y decían, wow, qué grande es Dios, ¿cómo es posible que podamos escribir ecuaciones matemáticas que describen perfectamente lo que está pasando en el universo? ¿Cómo es posible que con simples matemáticas, bueno, a lo mejor no tan simples, pero con matemáticas podemos poner un hombre a la luna? O planear un viaje a Marte. No a Marte, sino a Marte. Si tiene esposas, sí. Si no. Pero eso es lo que pensaban estos hombres. ¿Qué pensaba Pablo? Pablo dice, Dios es un Dios de causa y efecto. Si entiendes la naturaleza, vas a ver que hay una causa y hay un efecto en la naturaleza. Vas a entender que Dios es confiable y consistente. Dios no está cambiando. Déjeme hacer una predicción. En la mañana, cuando se levante, el sol va a seguir ahí y la gravedad va a seguir funcionando. Gracias a Dios por esas dos cosas. Y si no fuera es porque Dios también lo hizo. Y también lo hizo, exactamente. Y Dios es moralmente bueno y justo. Esto de que Dios es moralmente y justo, de que hay bondad, de que tenemos sed de justicia, todas estas cosas, la ciencia no nos la va a decir. Alistair McGrath, el erudito que estuvo aquí hace unos días, dijo una frase citando a un filósofo español que me gustó. Dijo esto, Orozco se llamaba. Dice, la ciencia es exacta, pero es incompleta. Es decir, en todo el panorama de la vida vamos a tener preguntas muy profundas. Y las preguntas más importantes de la vida, como ¿quién soy yo? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Existe Dios? Todas esas preguntas no las puede contestar la ciencia. Y esto no es un dictamen contra la ciencia. Yo amo a la ciencia, vivo de las ciencias aplicadas. De eso como, me dan de comer. No puedo morder la mano del amo que me nutre. Es buena la ciencia, pero debemos reconocer que es limitada y que tiene límites en lo que puede hacer. ¿Estamos claros en eso? No, déjenme decirle algo. El saber que 2 más 2 son 4, no le va a hacer levantarse con una sonrisa mañana en la mañana. El saber que Dios te ama y vino a este mundo y murió por ti es otra cosa. Amén. Déjeme terminar rápido con unos puntos para casa. Génesis 1, en el principio dijo Dios. Esto es lo primero y lo más importante. Por eso empieza así el Génesis. Por eso empieza así. Por eso nos empieza a dar la verdad absoluta que en el principio era Dios. Y ese es el lugar que debemos ponerle
en nuestra vida. Primero, Dios. ¿Amén con eso? Amén. Y dijo Dios, Dios sigue hablando hoy. Tal vez no te habla al oído, pero te habla a través de otras cosas, especialmente su palabra. Y debemos maravillarnos aún hoy cuando Dios nos habla, porque Dios sigue hablando. Cuidado con no ponerle palabras a Dios en la boca. Busquemos lo que Él dice, no lo que queremos nosotros escuchar. Y tercero, dice Dios, y eso era bueno. Cada vez que Dios crea algo, dice, era bueno. Yo voy a dar gracias a Dios por su creación y disfrutemos su creación y cuidémosla también. Somos administradores de ello, pero gracias a Dios que Él es bueno, que lo que ha hecho es bueno y va a restaurar lo que se echó a perder en un momento dado en el jardín del Edén. Él lo va a restablecer.